nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando aquí de nuevo en el estudio bíblico, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su iglesia, vengo a hablarles hoy de esas cosas, de eso que enseña la gente allá afuera que dice que Constantino fue el que fundó la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Pero ni en la historia ni en la Biblia lo pueden comprobar. Invocamos al Espíritu Santo para quedarnos en este poco conocimiento y llegar al camino de la verdad. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Señor Jesús, e ilumina y limpia nuestros caminos, limpia nuestros hogares, limpia nuestras mentes, elimina todos esos espíritus malignos que vienen a perturbar a nuestra fe, a nuestra enseñanza. Y a ti, Virgen María, cúbrenos con tu manto para poder llegar a tu Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, estoy aquí para hablar hoy de esa gente que anda diciendo por allá en las afueras, donde dicen que Constantino fundó la iglesia. Si Constantino fundó la iglesia es porque nosotros no conocemos y la gente nos trata de engañar diciendo esas palabras, y principalmente al católico, que es donde el demonio busca destruir la iglesia, porque esa es la iglesia de Cristo. Lo dice en San Mateo 16:18, una profecía de Cristo, que eso solo lo van a creer los verdaderos cristianos. Los falsos no lo van a creer porque ellos buscan llevar su propia doctrina. Si la doctrina de Cristo no es una sola. Dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Estas frases de Jesús debemos de creerlas todo aquel que sea un buen cristiano, porque cristianos hay muchos, pero buen cristiano hay pocos. Ya más antes decía Jesús: cuídense de la levadura de los fariseos, y se ve como los mismos discípulos de Jesús que están siendo enseñados por Jesús no entienden la palabra. Y es por esta razón que yo vengo a hablarles hoy de que no se dejen engañar con que les digan Constantino fue el que fundó la iglesia. Porque si fuese Constantino, entonces Jesús no es hijo de Dios, no es Dios, y su profecía, sus palabras no valen. Eso, una persona coherente, una persona que cree en Jesús, que cree en Dios, va a leerlo y lo va a entender y va a decir: no, yo me voy a donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque la profecía de él es que esa iglesia jamás va a ser vencida. Y esa iglesia comenzó allá con Jesús en Jerusalén y se vino a radicar a Roma, porque los judíos perseguían a muerte a los apóstoles, a la iglesia de Cristo, y entonces ellos vienen buscando
expandir la iglesia, expandir las enseñanzas de Cristo, se radican en Roma, porque allí era donde estaba la fuerza más grande del mundo, la potencia más grande del mundo, aquella donde ellos mismos le decían la Babilonia, pero era una forma escondida de llamar que ellos eran los anticristos. ¿Por qué? Porque rechazaban la enseñanza de Cristo. Era una forma de supervivencia al llamarla la Babilonia, la gran Babilonia, la gran ramera, pero le estaban diciendo a Roma. Entonces, si nosotros somos verdaderamente cristianos, le vamos a creer a Cristo. Y aquel que no es un verdadero cristiano va a decir cosas sin comprobarlas, va a decir cosas sin investigarlas, y van a llevar esa enseñanza falsa para aquellas personas que no entienden bien la palabra o no la leen, no leen la palabra, no la estudian, porque la palabra hay que estudiarla, hay que escudriñarla, y va a encontrar uno las respuestas de lo que la gente dice allá afuera. Vemos aquí como en San Lucas Jesús les dice: ustedes son lentos para entender la palabra de Dios, lo que está escrito. Si nosotros no estudiamos la palabra, aquellas personas que la estudiaban bien a fondo en esos tiempos todavía no la entendían. Entonces Jesús les reclama: qué lentos son. Y nosotros en eso estamos en estos tiempos, en esa gran confusión de tantas iglesias, de tantas doctrinas que nos vienen a perturbar en el camino correcto de la salvación. Y es incansable. El diablo es muy astuto, él aprende cada día más lleva a diferentes formas de confundir, y es cuando nosotros tenemos que buscar respuestas, buscar qué dijo Jesús, y si Jesús no lo hubiera dicho, entonces nosotros podríamos ser confundidos, podríamos ser engañados, pero Él dejó el camino que debemos seguir. Y le dice a estos discípulos de Emaús que van huyendo por miedo, al igual que huimos nosotros por miedo a que estemos en una iglesia equivocada, por cuando alguien nos enseña cosas que no son. Dice: que se van de fuera huyendo, se van huyendo de Jerusalén, porque todavía no pueden entender, todavía no han llegado al conocimiento pleno de la verdad, porque nosotros, si pudiésemos conocer la verdad, no nos dejaríamos engañar cuando nosotros como católicos vamos a la iglesia. Recibimos la Eucaristía, pero no sabemos qué es lo que estamos recibiendo, y entonces fácil nos sacan de allí porque no sabemos qué recibimos allí. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay? ¿Por qué Jesús dijo? ¿Por qué Dios dijo: háganme un lugar donde yo habite en medio de ustedes, donde yo esté con ustedes? Entonces todavía no llegamos a entender. Dice en San Lucas 27: y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas. Ese es San Lucas 27. Y nosotros llegamos a un punto tan neutro que nos están diciendo cosas que no son y nosotros las creemos. Por eso es que Jesús les reclama a ellos y les dice y les explica las escrituras y les dice que son lentos para entender las escrituras,
Y entonces nosotros vamos cayendo poco a poco, al escuchar cosas que no son y no conocer nada, porque somos perezosos también, porque tenemos frialdad espiritual. Todo eso nos está llevando a perder la fe, a que la iglesia se desaparezca según el maligno. Pero la iglesia nunca va a desaparecer, porque las palabras de Jesús fueron, esa profecía fue de vida, de eternidad para la iglesia. Jamás va a ser vencida, dice. Dice en el 25 de San Lucas. Entonces él les dijo: ¿Qué poco entienden ustedes y qué lentos son de corazón sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Por qué? Porque nosotros somos lentos y no creemos en el anuncio de Jesús, porque nosotros queremos pruebas. Nosotros buscamos hoy algo palpable, algo que nosotros veamos, algo que podamos comprobar. En otras palabras, somos igual a ciertos científicos que mientras no prueben que Jesús existe, que Dios vivió, que Jesús vivió en la tierra, no van a creer. Entonces, queremos pruebas, queremos milagros, queremos sanaciones. En otras palabras, queremos sentir nuestro cuerpo sano, queremos sentir nuestra vida solucionada de parte de Dios. En otras palabras, somos igual a los judíos que buscaban un rey terrenal, un rey que gobernara bajo el yugo de la bota, bajo el yugo de las armas. Entonces, eso está pasando con nosotros cuando nos dicen que la iglesia la fundó Constantino. Si Constantino fundó la iglesia, ¿dónde está la profecía de Cristo? Si Constantino fundó la iglesia, ¿por qué en Primera de Corintios 16 San Pablo, que escribió en los años 45 al 80, pongámosle al 70, ¿por qué allí dice que San Pablo manda hacer la colecta los días domingos, y la gente en la calle, esos pastores que se hacen llamar pastores de la iglesia de Cristo, puestos por ellos mismos, dicen que fue Constantino el que dejó el domingo, que Constantino quitó el sábado, que Constantino puso los 10 mandamientos, los cambió, que entonces, ¿quién es Jesús para esas personas? Entonces nosotros como católicos debemos de escuchar, debemos de estudiar, debemos leer las escrituras. Dice 16:1 de Primera de Corintios. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a la iglesia de Galacia. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Cada domingo. La fiesta de los judíos era el sábado. Se recolectaban su diezmo el sábado. Esta iglesia, esta doctrina está recogiendo las colectas, la ofrenda el día domingo. Entonces, Constantino lo hizo. Constantino existió en el año 315 al 30 por allí después de Cristo. Y aquí San Pablo escribe en el año 45, 70 al 70 por allí después de Cristo. Entonces, ¿pueden comprobar? No pueden. ¿Saben hablar? Sí. Pero van a engañar a un ignorante, a la persona que no entiende, que nunca ha abierto una Biblia, que no se ha empeñado en aprender. A ese sí lo van a engañar.
A ese ya podrá ser abogado, ya podrá ser doctor, ya puede ser arquitecto, y si no ha leído las escrituras, lo van a engañar. Por eso ustedes pueden ver que hay allá artistas, hay ingenieros, hay doctores en esas iglesias por esa razón. Porque una persona de mala conciencia, o una persona con enseñanzas erróneas que sabe que en las escrituras está todo y que no lee todo, entonces engaña a esas personas que son profesionales. Además de todo eso, aquí mismo en Corintios 1:19 dice que volverá estúpidos a los inteligentes, a esas personas que se dicen sabios, sea quien sea, sea hasta de la misma palabra de Dios. Dios, para probar, permite que el diablo le retuerza el conocimiento a las personas para ver si realmente tiene amor a Dios. Porque una persona que tiene amor a Dios, sea que conozca o sea que no conozca, puede ver, puede sentir, puede, puede soportar estar en un lugar donde pareciese que no es la iglesia de Cristo, mas sin embargo se mantienen aquellos inteligentes, aquellos sabios. Dios los retuerce porque son capaces de investigar. Dios le permite al diablo que le retuerza la mente porque tienen la capacidad de leer, tienen la capacidad de ir a una universidad, tienen la capacidad de estudiar lo que sea, por principalmente las cosas de Dios, para no dejarse engañar. Dice 1 Corintios 1:19. Ya lo dijo la escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos a la sabiduría de este mundo? Dios lo dejó. Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no conoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría, y entonces Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Incluso nosotros los creyentes, aquella persona que se prepara también en las cosas de Dios, debe tener mucho cuidado, porque la prueba es: realmente me aman. La prueba es: realmente tenemos fe. Entonces, a través del conocimiento llegamos al lugar perfecto, al lugar correcto. Pero en ese conocimiento se nos puede nublar más adelante el camino, y es cuando hay que tener cuidado, hay que buscar qué está pasando con aquellas personas grandes sabios y se apartan de la fe, sabios en las cosas de Dios, y se apartan de la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le amemos, que estemos con Él en su iglesia, pero voluntariamente. Y es allí que dice que nos pone agua y fuego. Allí donde uno quiera, allí puede ir. Él permite todo eso. No porque no nos quiera, sino porque nos quiere con todo el amor de Dios, con todo el amor de nosotros hacia Él. Una cosa muy importante para todos nosotros es: ¿quién es Dios? Esa pregunta nos debemos hacer. ¿Quién es Dios? ¿Cómo llegamos a Él? ¿O qué quiere Él que hagamos? Es esta la razón. Por eso Jesús vino a fundar una iglesia. Y esa iglesia no la eligió ni Constantino, ni Herodes, sino Dios a través de su Hijo. Él mandó a su Hijo, y lo dice San Marcos capítulo 3, versículo 13.
Dice San Marcos que Jesús eligió a sus 12, a los que lo van a representar en la tierra para mandarlos a predicar. Es ahí donde, ¿cómo puede una persona cristiana conocedora de la palabra de Dios decir Cristo no fundó ni una iglesia? Yo respeto a aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios, pero a toda persona que dirige una iglesia fundada por él mismo, me está diciendo que ha estudiado las escrituras. ¿Y por qué no quieren estudiar esto? Porque tienen mala conciencia, porque tienen carencia de conocimiento, carencia de voluntad. Todo eso podría ser parte del plan macabro del diablo, meterle en la persona, en la mente, que cualquiera puede dirigir las cosas de Dios, cuando ni siquiera Dios permitía que los levitas se acercaran al altar, cuando ni siquiera Dios permitió que una persona que no estaba consagrada tocara aquella caja donde estaban los mandamientos, que se llama el arca también, que se moría al tocarlo, que ni siquiera Core, que era sacerdote ya, podía ir a celebrar sin la orden de Moisés, sin la orden de Dios. ¿Qué es lo que estudian los hermanos dirigentes de esas iglesias? Estudian sus caprichos, estudian lo que ellos quieren, estudian las escrituras, las profundizan. No, se quedan donde ellos consideran que aquí me gusta, aquí quiero estar. Allí se quedan. Entonces dice San Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. A los que él quiso. No dice al que quiera venir aquí conmigo, no. A uno lo rechazaba, a otro lo recibía, a otro lo llamaba. Aquel que se ofrecía le decía, no, vete para allá a tu casa, ve a predicar a tu casa. Aquel que no quería le decía, ven para acá. Entonces, aquel que no decía nada, a ese llamaba. Entonces, la elección es de Jesús, la elección es de Dios, y Él les enseña qué van a hacer, y aquello que hicieron aquellos que Él eligió, por allí nos vamos a dirigir nosotros. Y veamos cómo dice. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Los llamó apóstoles y ellos eran los que iban a ir a predicar. Primero ir a predicar, después les da poder para que expulsen demonios. Porque cuando usted predica la verdad, la persona se enoja, y cuando se enoja es porque el demonio está dentro de esa persona y le ofende a Jesús, le ofende oír la verdad. Por eso no debemos preocuparnos cuando nos rechazan la predicación, porque sabe que sucede que donde está la verdad va a haber odio contra esa persona, porque esa persona está representando a Jesús en la verdad. Por eso hoy, este día, el Evangelio habla de alégrense porque los traten mal. ¿Y quién se alegra porque lo traten mal? No cualquiera. Tiene que ser un buen cristiano para que se sienta feliz de que lo rechacen. Aquellos que andan tratando de agradar al mundo, aquellos que tratan de agradar al ser humano, esas personas no son discípulos de Cristo. Lo dice Gálatas 1:10, que
¿A quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si queremos agradar a los hombres, no somos discípulos de Cristo. Y, y yo me pregunto, cuando un verdadero cristiano católico le predica, le lee la verdad a un hermano de esos evangélicos, de esos pastores que se hacen llamar pastores, ¿será que ellos no tienen conciencia? ¿Será que ellos no sienten que esa es la verdad? Eso solo queda entre ellos y Dios, porque Dios es el juez justo y pagará a cada uno según sus obras. Dice Gálatas 1:10. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y cuando Cristo dijo, las puertas del mal jamás van a vencer esta iglesia, es porque si usted predica que no, que esa iglesia la fundó Constantino, usted ya no es servidor del Señor. Usted será servidor de usted mismo, servidor del diablo, porque todo mentiroso no pertenece a Dios, sino al diablo. Entonces, piense, medite, razone, reaccione. ¿Dónde voy a ir a seguir a Dios? ¿A donde no está? No. Tenemos que ir a donde Él está. Hazme un lugar donde yo habite en medio de ustedes, una casa de citas donde ustedes cuando me quieran consultar tienen que venir a mí. Todo eso es parte de conocer cuál es la iglesia de Cristo. Si usted no ha querido seguir a Dios, usted va a ir a seguir a hombres entonces, porque si Él dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es porque es una sola. Y a Dios se le da la gloria en la iglesia, no afuera de la iglesia. Y cuando dice a Dios la gloria en la iglesia, está diciendo que hay que adorar a Dios y está diciendo que hay un lugar que se llama casa de citas. Cuando usted quiere consultarlo a Él, usted va a ir allí. A Dios la gloria en la iglesia. Eso significa, sea que usted no quiera, o sea que quiera, pero si usted no quiere, y usted lee las escrituras, entonces usted ya se está haciendo responsable de su propia alma. Usted va a tener que dar cuentas ante Dios el día que parta para allá, porque va a llegar el día de partir donde ya no podemos hacer nada. Acá se abren las puertas del cielo para ocupar ese lugar al llegar allá. Allá ya no hay nada que hacer. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tengan un buen día.